poderles dar, junto con el gerente, las indicaciones de cómo se tiene que hacer ese punto, ese trámite, pero sí se pueden recibir. Los ingresos derivados de la financiación estatal, también. Los recursos propios de origen privado que los partidos movimientos políticos destinen, también pueden ser fuentes de financiación. Siguiente. ¿Listo? Hasta ahí van las fuentes de financiación. Podemos recibir de todo eso. Como decía Dylan, como lo hemos venido explicando, ¿sí? Tenemos que blindar las campañas, ¿sí? Entonces no es porque sea un capricho que no recibimos de esto, que no recibimos, no, hay que darle blindaje a las campañas y tenemos que verificar de dónde provienen los recursos para que después no tengamos afectaciones, investigaciones de tipo civil, de tipo administrativo, de tipo penal. ¿Listo? Y comenzamos con el tema de documentos contables. Espera, regálame un segundito a tomar acá. Entonces vamos al tema de documentos contables. Aquí pues voy a recibir de pronto apoyo de mi compañera Natalia, que hace parte también de la auditoría interna. ¿Listo? Entonces, ¿qué son los documentos contables? Son los documentos, llámese comprobante de ingreso o de tipo contabilidad, junto con los soportes que vamos a tener que anexar para que llegue el informe. Entonces, acá lo hemos dividido en dos grandes partes, que son los ingresos y los gastos. ¿Listo? Entonces, en cuanto a los ingresos que tenemos, debemos dar los comprobantes de ingreso. ¿Listo? Ese es un documento contable que genera el contador. ¿Listo? Debemos que tener el acta de recursos propios. Ojo, esto solo se da cuando el candidato aporta. ¿Listo? Actas de donación en efectivo o en especie, ya sea de familiares o de particulares. ¿Estamos? Certificaciones de los actos públicos. Bueno, quiero hacer un break acá para estos tres, porque esos tienen una connotación. Estos documentos o lo que se les vaya a pedir es lo que tienen que subir a la plataforma, porque así quedó establecido en el sistema, ¿listo? Y eso es lo que nos va a revisar el CNE. Entonces, ya vamos a entrar a ese tema. Certificaciones de actos públicos. Esas certificaciones las genera el contador. Por eso la persona que dijo de la rifa y el bazar y todo ese tema, solicitamos que por favor se comunique con el contador y con el gerente para poder coordinar eso. Ellos tienen o sea, pueden hacer, pero tienen una condición especial. Contratos por créditos recibidos, los pagares, eso es cuando nos hacen préstamos particulares o entidades bancarias, y importantísimo, los extractos bancarios. ¿Listo? Nosotros estamos diciendo extractos bancarios y conciliación bancaria. Vamos con los comprobantes de gastos. Listo, también, ¿me escuchan bien? Buenos días. Como decía don Luis, también pues puede ser comprobante de ingreso o puede ser también recibo de caja. Ojo, recibo de caja más no recibo de caja menor, que eso pues ya se utiliza es solamente para los gastos, ¿listo? El acta de aportes propios, que como decía don Luis, la que registra los aportes propios del candidato, se debe diligenciar debidamente completamente. Por favor, revisar muy bien números de cédulas, que se presentan muchos errores en este ítem. Las actas de donación en efectivo, ¿listo? Entonces ahorita se están manejando esos formatos que nos decía don Víctor, que se encuentran cargados ya en la página del Polo. Estos documentos son como una plantilla donde se pueden basar para hacer pues los de cada campaña. Las actas de donación en efectivo deben venir también con la declaración de origen de los recursos, también debidamente diligenciada. Otro punto a tener en cuenta es que si la persona que está donando, la persona particular que está donando, es una persona declarante de renta, se debe adjuntar la declaración de renta del último pago. ¿Listo? Entonces, para tener cómo verificar la información, ¿listo? De la donación. Por otro lado están las donaciones en especie, que esto ya pues es más diferente, ¿listo? Estas donaciones en especie no se van a registrar con comprobante de ingreso,
ni con recibo de caja, sino con una nota de contabilidad. Esta nota de contabilidad es la misma que debe ir diligenciada tanto en el ingreso como en el gasto. Es la misma nota de contabilidad, ¿listo? Donde pues en el concepto diga que es una donación en especie. Otro punto a tener en cuenta es que estas notas de contabilidad llevan su propia numeración, ¿listo? Entonces los comprobantes de ingreso o recibos de caja llevan una numeración y ya las notas de contabilidad llevan una numeración diferente. Bueno, las certificaciones de actos públicos. Listo, como decía don Luis, todos los actos públicos que se vayan a hacer en las campañas, por favor, deben venir soportados con la certificación de los actos públicos. Tener muy presente para los bonos y rifas, presentar la certificación aclarando desde qué número inicia la numeración hasta el final, las fechas, relacionar nombres de personas, datos de contacto para que nosotros podamos verificar esta información. También se deben entregar las colillas de los bonos o las rifas. Si se extravía algún número de estos, se debe hacer el debido denuncio para tener certeza del mismo, ¿listo? Entonces, un momentico ahí con ese tema del denuncio. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos que brindarle seguridad a la campaña, ¿sí? Entonces, si yo saco bonos y puse a rotar 1000 bonos, por ejemplo, ¿sí? Lo que se pide es el tema de la numeración y todas esas cosas. Pero ya cuando llegó el momento del cierre, quedaron unos bonos por allá volando. Entonces pedimos que por favor coloquen el denuncio de la página de documentos perdidos de la policía para brindar una seguridad a la campaña porque pueden hacer algo con esos bonos. ¿Listo? Entonces ese es un tema ahí. Mira. Compañeros, con relación a lo que estaba explicando, si llegan a hacer un bingo, una rifa, bonos, el consejo que desde el área del pacto, ¿qué le podemos decir? El compañero quiere hacer esa iniciativa, la recomendación es que se comunique con nosotros y nosotros le damos la orientación. De los candidatos que quieran hacer eso, se comunica con nosotros y nosotros le damos la orientación porque eso no lo van a hacer todos, sino algunos específicamente, y nosotros le podemos dar como la línea, Luis, esto se tiene que hacer así, así, y la tía la puede hacer así, y usted nos tiene que entregar esto así, así, para que no nos enredemos y no confundamos a todos los demás compañeros. Es como la recomendación que yo doy, para que no todos van a hacer. Igual en cuanto a este tema, como lo dice Irán, vamos dando la indicación y la línea. Y se da un precio base que es la donación, 10 millones de pesos, y se va a subasta. El candidato dice, mi obra vale 10 millones de pesos, la dono para una subasta. Y resulta que la subasta recoge 30 millones de pesos, ¿qué pasa con esta diferencia? Se ingresa el del valor de la subasta. Lo que usted de la subasta es la vez en 30 millones de valor. Bueno. Sí. Vamos a mirar una cosa con los gastos, para ir cerrando. Son los comprobantes de egreso, ¿sí? En el tema de las donaciones en especie, ahí registrada la nota de contabilidad. Ojo con esto, factura documento equivalente. Todos sabemos que ya estamos en un proceso de facturación electrónica. Y si el RUT de la persona indica que está obligado a facturar, no se tiene que facturar electrónica. No hay marcha atrás. ¿Listo? Cuenta de cobro, los contratos, todo esto tiene que ir regulado también a través del gerente. ¿Sí? Ticket de estrella, recibo de caja menor y estatus bancario. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que explicaba, por ejemplo, Natalia? Cuando hay una donación en especie, ¿sí? Se registra el ingreso con la nota contable y se registra el gasto con la nota contable. ¿Listo? Esa es la única vez. Don Luis, quería hacer un paréntesis ahí. Aquí en la factura o documento equivalente, tener presente que hoy en día tenemos la factura electrónica. La factura electrónica tiene que llegar o tiene que salir como ellos determinen a nombre del candidato al gerente al correo. Eso llega al correo, ya no se está entregando físicamente ni nada. El tema de la factura electrónica. Justamente interrumpo.
como es una donación, cuando es una donación en especie y nos llegan la factura electrónica, obviamente tiene que ir a nombre de la persona que realiza la donación, ¿no? Sí, señora. Esta debe ir pues a la persona que está donando. Se registra en el ingreso a nombre de la persona del donante, pero a la hora en el gasto se registra con el nombre pues de candidato valorado el precio comercial. Ok, dale, gracias. Ojo con ese punto, el valor debe ser el precio comercial, ¿no? Ojo con ese punto, que debe valorar el precio comercial. Igual la factura pues nos indicará cuánto es el valor de. Listo. Otra cosita que quería aclarar es en los gastos frente a las donaciones en especie, ¿listo? Entonces, cuando se esté donando pues el servicio como tal, se debe pues dar un valor comercial y en la cuenta de cobro pues aclarar que es una donación en especie, porque a veces nos llegan cuentas de cobro, pero pues como si se estuviera cobrando. Pero no, en realidad pues debe decir que es una donación en especie, ¿listo? Listo, gracias. Ojo, yo puedo donar servicios, ¿sí? Y los servicios normalmente van por cuenta de cobro, ¿cierto? Entonces la cuenta de cobro debe especificar que es diferente. Es más como una certificación de donación, creería yo. Pero recuerda. Figura, yo, Dylan Fragua, voy a donar mis honorarios como contador a la campaña del Pacto Histórico por 10 millones de pesos. ¿Qué tengo que hacer? Yo tengo que llenar un acta de recursos propios en el ingreso. Que, claro, para una acta de donación en especie, digo. Y se hace, en el caso de ustedes, es una L o una nota contable, que eso ya es algo interno de nosotros, que sería donde yo lo voy a donar 10 millones en el ingreso y queda en un código registrado. Pero eso tiene que tener una salida, y la salida sería en el gasto. En este caso, ¿cuál sería el gasto? El comprobante de egreso, la cuenta de cobro, copio. Tengo una pregunta. Bueno, no, ahí en el gasto sería la nota contable. La misma figura de la nota contable es cédula RUT de la persona que está haciendo la donación. La nota. Esa es la figura. En este caso no se maneja una cuenta de cobro, sino una nota contable, tanto en el ingreso como en el gasto, con sus respectivos soportes, porque si hay una entrada, tiene que haber una salida en el gasto. Se debe reflejar. Por favor, una pregunta con respecto a ese tipo de donaciones en especie en cuanto a los servicios de contador y gerente de campaña. Cuando el total del servicio no es donado, sino una parte. En este caso, yo soy la contadora y voy a donarle a la campaña el 50% de mis honorarios. Entonces, ¿eso se puede dar así o tiene que ser el 100%? Puede estar los dos, solo que con la nota de contabilidad vamos a registrar el valor de lo que está donando en especie. ¿Listo? Y el otro caso, el comprobante de ingreso, pues ya se iría al gasto. Yo tengo una duda con respecto a las facturas, porque es que como en la lista del Senado que es cerrada y tenemos un gerente nacional, ¿las facturas tienen que salir a nombre del gerente o salen a nombre del candidato? Porque es que sí, eso es una duda grande, porque ustedes no saben cómo se hace toda la parte logística. Yo estoy viendo que va a haber pues hay un obstáculo gigante logísticamente pues para todas las candidaturas, porque entonces ¿cómo vamos a hacer para hacer toda la facturación, para hacer todo esto? Y además, por ejemplo, si la cuenta se creó hace poco, entonces los gastos que dijiste al inicio de la reunión que eran 5 días antes, entonces los que hicimos hace más de 5 días, esos gastos que realizamos desde que se inscribió desde diciembre hasta ahorita, ¿cómo los vamos a sustentar? Bueno, este es un tema que tenemos que hablar con la parte logística de la campaña, con gerencia, contabilidad, para lo que estás diciendo de sustentar esos gastos que ya se efectuaron. Pero hemos sido claros, las facturas deben estar, y las cuentas de cobro deben estar a nombre del gerente de la campaña.
Perdóname, compañero, una pregunta más sobre el tema internacional, porque es que precisamente por nuestro carácter, todo este tipo de... Ahí, pero un segundito, porque aquí quiero brindar una claridad grande, ¿sí?, de lo que está pasando. Hay candidatos que creemos ya han hecho inversiones, ya han hecho cosas, gastos y más. Ojo, esos recursos no han entrado por la cuenta. Y ese es el grandísimo problema. Y eso genera investigación automática. No es. Entonces, hay que mirar esos candidatos. Por eso decía el contador al inicio que necesita reunirse con esos que ya hicieron inversión para comenzar a hacer la legalización. Un paréntesis aquí, por ejemplo, nosotros... Yo creo que ese es don José. Hay que buscar la forma de reunir los candidatos, gerente, contador de la campaña para buscar darle tránsito a todas esas legalizaciones. Compañeros, de los candidatos del pacto, de la lista al Senado, todos los gastos deben salir a nombre del gerente Guillermo Alfonso Jaramillo. Todos los gastos de los candidatos al Senado deben estar a nombre del gerente. No pueden haber gastos a nombre del candidato Pepito Pérez, de José, de María, de Pedro. Todos los gastos de la lista del Senado a nombre de Guillermo Alfonso Jaramillo, porque él es el gerente de la cabeza administrativa de la campaña. Una pregunta, claro. Un paréntesis aquí, respecto a los candidatos de representantes. Nosotros, por ejemplo, en lista cerrada, inicialmente se hizo la consulta y pues lo que se decidió internamente fue aperturar las 3 cuentas. Si necesito un gerente, estoy yo como contadora por el tema de la distribución de los gastos. En ese estricto sentido, uno entendería que las facturas van a nombre de los candidatos, ¿no? A pesar de que el gerente de campaña, sí, la norma dice que apertura la cuenta, administra los recursos, que finalmente los administra, pero dentro del mismo inclusive formato que uno diligencia en la entidad financiera, queda como titular, ¿sí? Más allá de la formalidad que queda a nombre del gerente, el candidato, porque es una cuenta de carácter especial. Entonces no sé realmente, porque es por ejemplo, si yo celebro un contrato de arrendamiento a nombre del gerente, ¿sí?, sin especificar que lo hago en nombre actuando como representante, como gerente de la campaña, estaríamos hablando de un contrato que se celebra a título personal. En ese estricto sentido, en ese ejemplo, y respecto a las compras que yo haga, creería yo que las facturas deberían ir a nombre del candidato, no sé, y pues valga la salvedad. Bueno, 2 cositas ahí. Cuando miramos el artículo 25 de la ley 1475 es claro, ¿sí? Y por eso pues se ha tomado y se ha establecido este punto. La administración de los recursos de la campaña será a cargo del gerente de campaña. Él es responsable de todo de todo lo que pase con la lista. Y por ello, basados en el artículo 25, basados en la norma, decimos todos los gastos van a estar a nombre del gerente de campaña, ¿sí? Que nosotros no estamos... Y aún más cuando la lista es cerrada. O sea, no estamos diciendo, no, esto no puede ser así, o sea, no, claro. El artículo 25 es claro. Los gastos, la administración de los recursos a través de la cuenta única será por el gerente de campaña. Entonces, para proveer esto, tienen que estar las facturas a nombre del gerente de la campaña. Excepto cuando hay una donación en especie, que indiscutiblemente no va a salir a nombre del gerente de la campaña, pero el gerente de la campaña, ya con el contador, los contadores estamos mirando, hay que poner una fecha ya para mirar estas personas que ya pueden gestión para poder hacer especialmente porque no han pasado los resultados a través de la cuenta, que es lo delicado. ¿Listo? Entonces, estamos facultados con la ley para que salgan las facturas a nombre del gerente de campaña. ¿Y la que va a decir? Compañeros, de los que ya han hecho gastos y todo, la invitación, el consejo que nosotros le podemos hacer en este momento es que tanto el contador, el gerente y el equipo de apoyo del Pacto Histórico al Senado, pues nos vamos a reunir y vamos a tomar unas directrices y nos comunicaremos, creo que con cada uno de los candidatos, para ver cómo está la situación contable o de gastos de cada uno de ellos, para ver cómo vamos a subsanar dichos casos,
para que cada uno lo tenga presente. No es que ahorita nos llamen de una vez, ve doctor, tengo esto, no. Primero tenemos que reunirnos, tomar y analizar cada uno de los casos posibles y determinar cuál va a ser la solución para nosotros asimismo, darle una respuesta a ustedes y asimismo igualmente poder dar una directriz a cada uno de los candidatos o las campañas de cada uno de los candidatos de la lista cerrado, de la lista al Senado del Pacto Histórico. Ya las cámaras, cada uno en cada una de sus regiones, mira dicha situación con su equipo y con los candidatos de la lista. Bueno, vamos a... Doctor, una pregunta para, digamos, finalizar ese punto. Vamos a terminar porque faltan como 2 o 3 tiempos. Pero una consulta, digamos, no frente a subsanar, sino, digamos, las campañas que requerimos hacer gastos inmediatamente, es decir, a hoy, a mañana, a pasado. La pregunta es, esos pagos que se deben hacer, ¿se hacen directamente también como para que lo tengan dentro de las preguntas que corresponde atender? Si ese gasto, digamos, se cubre directamente el pago de esas facturas desde la cuenta del gerente, o si se cubre de, digamos, las campañas particulares y cómo se hace el trámite también para reportar esos pagos. Mire, actualmente, si no han realizado ningún pago, la recomendación que hacemos es comuníquese con el gerente. ¿Listo? O sea, que usted me está diciendo que son unos que se van a hacer mañana, pasamos. Comuníquese con el gerente para poder darle trazabilidad a el pago y a lo que se tiene que legalizar. ¿Listo? Si no han hecho ningún pago, pues comuniquémonos con el gerente y el contador para poder dar eso. Y los que ya, si de alguna forma han hecho alguna inversión, entonces vamos, como dijo Dylan, vamos a organizar para poder brindar la directriz. Bueno, hay unos ingresos. Entonces, acá ya para terminar, que faltan 2 diapositivas, las donaciones en especie deben contar con nota contable, reflejarse tanto en el ingreso y en el gasto, como habíamos dicho, y precio comercial, valor en el precio comercial. Don Luis, yo quiero hacer una aclaración ahí, es que a veces nos llegan recibos o tirillas de compra de combustible, pero pues no nos asocian un vehículo a la campaña. Entonces, pues el CNE nos dice, ¿cómo puede haber combustible si no hay un vehículo? Entonces, si es de su propiedad o de algún conocido que se lo prestó, entonces registrar esto como una donación en especie, ¿listo? Bueno, acá hay un caso que es para el tema gerencial también y demás. Disculpen que eso que acaban de decir es súper importante, pero no entendimos bien. ¿Nos podría repetir, compañerita, por favor? Sí, señor. Bueno, pongamos un ejemplo. Usted tiene un vehículo, listo, de su propiedad. Usted entrega los recibos, pues, del combustible que usted gastó, pero no asocia, pues, el vehículo a la campaña. Entonces, se debe hacer la donación en especie, como ya lo decía, con una nota de contabilidad, dándole un valor comercial a esto, el acta de donación en especie, donde diga, pues, que usted donó el vehículo para la campaña, desde el inicio de la campaña hasta el final. O el valor del alquiler, si fue alquilado, ¿listo? Entonces, también se debe adjuntar, pues, la cuenta de cobro donde me diga que también es donación en especie para tener la contrapartida, si no nos quedarían, pues, los gastos mayores a los ingresos y por eso se registran en los ingresos como en los gastos, ¿listo? Bueno, una cosa, aquí hablamos de las insinuaciones variables. Gracias. ¿Sí? Ojo, porque eso también es de parte del gerente y el candidato. Si vamos a recibir una donación superior a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir, 50 millones, deben acudir antes a hacer la insinuación notarial. No es que recibo el ingreso y después voy a hacer la insinuación, no. ¿Qué es la insinuación notarial? Es el procedimiento por medio del cual el notario autoriza esa donación. Entonces, cuando supere los 50, tienen que ir primero a la notaría, y esto es un trabajo del gerente de campaña. ¿Listo? Vamos a utilizar estos medios desde el área de contabilidad y el área de auditoría para brindar los ingresos que lleguen. ¿Listo? Vamos a hacer las verificaciones ahí y demás. Siguiente. Ya para terminar, creo que es... Siguiente. Compitas una cosa, perdóneme la molestia. Todo el mundo tiene que ir a hacer la insinuación.
Una pregunta, compañeros. Mire, es que como no están viendo el chat, nosotros estamos pidiendo desde el espacio internacional una reunión con auditoría, porque muchas de las cosas que están presentando no aplican para las condiciones de trabajo nuestras. Entonces queremos, por favor, que nos encontremos para ver cómo podemos solucionar algunas dificultades. Gracias. Listo, ya le contestamos por detrás del chat cuándo se le podría hacer esa reunión de tipo virtual. ¿Qué se ha establecido? Cuando haya, ojo, servicios, gastos, servicios con personas naturales que superen los 5 millones, vamos a exigir contratos. Listo, por brindar también. Y siempre que estemos con una persona del régimen simplificado que llamábamos, ¿sí?, o que no está obligada a pedir factura, vamos a pedir copia del RUT actualizado y que el código de la actividad económica corresponda al servicio prestado. ¿Listo? No hay unas excepciones para aplicar que ya las tiene el contador, ¿sí?, cuando se aplica que el código no corresponda, pero en el resto todas aplican. ¿Listo? Siguiente. Otra cosita con el RUT es verificar Otra cosita para tener en cuenta sobre el RUT es que venga, no esté en trámite, o sea, verificar que el RUT esté certificado, ¿listo? ¿No? Ah, sí. Bueno. Perdone, buenos días. Yo tengo una sola pregunta respecto a todo el proceso de recibir facturación. Debemos consultar algún listado donde no estén con procesos o algo las personas que nos entreguen facturas que quieran aportar a la campaña. Despacio, que no le escucho. La pregunta es la siguiente. Cuando recibimos facturación o donaciones, ¿hay algún listado de la lista cliente o algo que uno tenga que verificar en algún momento? Pues hay que verificar los entes de control, como decía don Luis, en la Procuraduría, en la Contraloría, pues que todas las personas pues que vayan a donar a su campaña no estén en estas listas, ¿listo? De igual forma, esa verificación también se va a hacer acá por parte de contabilidad de la campaña, ¿listo? O sea, vamos a, como les decía, vamos a con el equipo mirar cómo se brinda todo este tema, y esas verificaciones pues serán previas a recibir cualquier tipo de donación por parte de la contabilidad, de contabilidad de la campaña. Bueno, los gastos, cuando la persona sea pues natural, se adjunta la cuenta de cobro que debe cumplir pues con los siguientes requisitos, que son fecha, número de consecutivo, nombre del tercero, identificación, dirección, número de teléfono, ciudad, ciudad donde se presta el servicio y descripción completa de la operación. Esto quiere decir que también si es un servicio, poner las fechas del periodo de prestación del servicio, ¿listo? Aclarar muy bien qué operación fue la que realizó en la campaña, ¿listo? Esto también debe ir acompañado del RUT y la cédula. Bueno, respecto a los recibos de caja menor, como decía don Luis, no son permitidos las figuras de reembolsos, pero sí se reciben recibos de caja menor, ¿listo? Esto para los gastos que no sean facturables, como servicios de taxis, buses, auxilios alimenticios, entre otros. Bueno, esto también debe ir acompañado del RUT y la cédula del beneficiario del pago, no superiores a 200.000 pesos. Una pregunta, Purva, para el tema de pago de peajes, ¿cómo se procede? Discúlpenme, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? Cuando se traslada ya el peaje, ¿sí?, ¿cómo se contabiliza lo de los peajes? ¿Está preguntando sobre algo de los peajes? Que no lo escucho bien. El pago de los peajes, ¿cómo lo contabilizaríamos? Bueno, lo que estábamos diciendo con respecto a eso, y hay que hacer una coordinación con el gerente, es, claro, ¿se permite el pago de los peajes? Sí, pero hay que buscar que quede asociado un vehículo a la campaña.
¿Qué es lo que pasa? Entonces, se va a pedir, o bien sea, si va a donar el alquiler en especie, pues será en especie, con un puesto, y se va a pedir un contrato de alquiler del vehículo para poder relacionarlo y vincularlo a la campaña.